Arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, vamos a leer todos unánimes juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar clamando, pidiéndole a Dios que obre sobre nuestro espíritu. Es que las cosas de la carne se ven con los ojos de la carne, pero solamente con el espíritu se puede entender la palabra de Dios. Entonces clamemos para que nuestro espíritu tenga la vida, para que a nuestro espíritu le llegue la gloria de Dios, la luz de Dios, la doxa de Dios, para que nuestro espíritu sea conmovido y por esa conmoción nosotros podamos por fin arrodillarnos delante de Él, entregándole el lugar que le corresponde. Vamos a orar por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Que nosotros nos deleitamos cada vez que la leemos, cada vez que inquirimos en ella, cada vez que profundizamos, Señor, cada vez que tu palabra nos traspasa, Señor. Es dura, pero es dulce, Señor. Así que obra con poder sobre nuestro ser, Señor. Sobre todo nuestro ser, obra con tu palabra, Señor. Padre, yo te clamo, dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra, dame el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha. Que sea menos de mí, pero todo de ti, Señor. Que solamente tú seas glorificado, Padre Celestial. Úsame, Señor. Úsame, Padre. Que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha. Que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Derrama de tu gracia en esta hora y glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse?
nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. Yo pensé en mis cálculos que íbamos a durar solamente medio año en la introducción, pero creo que vamos a durar todo el año en la introducción de Juan. Juan, no hay forma de sobrevalorar Juan. ¿Por qué Juan es el evangelio tan importante? ¿Por qué, por ejemplo, usted viene por primera vez y le entregamos una película con el evangelio de Juan para que usted la vea? Es que la vida eterna consiste en conocerlo a él. Uno no puede tener fe sin conocer. Si usted se encuentra con una persona por la calle y le dice, oiga, présteme 100,000 pesos, pues usted no se los va a prestar. ¿Por qué? Porque usted no cree que esa persona se los pueda devolver, ni la conoce, ¿cómo le va a prestar la plata? Si es un amigo, entonces préstame los 100,000 pesos, usted dice, no, yo a usted lo conozco, usted no me los va a pagar, no tengo, le puedo regalar 20,000 pesitos, ¿sí? Porque lo conoce, porque sabe que no le va a pagar, sabe que es así. Pero si es una persona de toda confianza, uno le dice, ay, claro que sí, no se preocupe, cuando quiera. O sea, uno se entrega porque lo conoce. Nadie puede entregar su vida a Dios si no lo conoce. Por eso lo que tenemos que hacer desde el púlpito es dar a conocer a Dios, para que la gente entienda quién es Dios y para que la gente entregue su vida. Eso no es una entrega mística, no es una entrega emocionalista, ¿sí? No es como esas ventas que le vamos a regalar un llavero y le vamos a entregar una linterna y usted tan bobo va y firma por una cuenta y le vamos a entregar una semana en Santa Marta y usted dice, sí, qué bueno, y va a participar de la rifa de un carro. Mire, lo están al burro para montarlo, primero le dan azúcar, ¿no? Entonces le están engañando. Y usted como un bobo por un llavero firma se mete en un contrato leonino ahí por una bobada, ¿no? Entonces muchas veces en las iglesias eso hacen, lo emocionan a usted con palabras infladas y entregue su vida y levante la mano y repita conmigo, y resulta que la persona no está tomando una decisión seria porque no conoce a Dios. Y si no lo conoce no puede tener fe en Dios, y si no puede tener fe en Dios, entonces realmente no puede darle toda su vida. Podría ser que en este proceso de que usted tenga fe durara toda la vida, pero si al final, como el ladrón que estaba a un lado del Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entonces valió la pena la obra. Porque de nada sirve si usted va a ser como Juan el Bautista. No sirve. Es que Juan el Bautista, hoy vamos a hablar en especial del versículo 15, cuando dice Juan dio testimonio de él. Juan el Bautista es el hombre que fue apartado desde el vientre de su madre para ser el profeta que va a declarar el camino. ¿Se acuerda que está Zacarías en el templo? Se le aparece el ángel y le dice que Elizabeth, tu mujer, va a tener un hijo, y entonces él no lo cree y entonces le dice, bueno, se va a quedar mudo por no creer, sin vergüenza, después de haber estado orando todo el tiempo, ¿no? Así somos nosotros. Oramos todo el tiempo por algo y cuando se aparece el ángel y dice que sí, ay, yo no creo. Ay, entonces ¿para qué oró? No tenía fe, el pobre Zacarías no conocía a Dios. Pero bueno, Dios necesitaba de este profeta, entonces desde el vientre lo apartó. Dice la Biblia en la Escritura que no hubo un hombre igual que Juan. Jesús mismo dio testimonio de los nacidos de mujer, no hay otro igual que Juan. Él es el más grande que Daniel, más grande que Abraham, más grande que Moisés. O sea, para Jesús Juan el Bautista era el más grande. Y sin embargo, Jesús va a decir de él que es de corazón apocado y que va a morir como siervo y que Jesús le va a hacer tropiezo a Juan el Bautista. Porque cuando Juan el Bautista estaba en problemas, le faltó lo único que a usted no le puede faltar durante toda la vida. Cometió el pecado que no se puede cometer. Perdió la fe en Jesús. Entonces, cuando Juan está en la cárcel, está en el problema difícil, después de que ha recibido la visión del Espíritu Santo bajando como una paloma, después de que ha recibido la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, después de que había recibido el mandato profético de declarar que venía el Mesías, y cuando lo vio dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero cuando vino una situación difícil, Juan el Bautista,
el más grande de los nacidos de mujer, mandó a preguntarle con unos discípulos de él, de Juan. Es que nomás con el hecho que ya tenga discípulos, Juan quiere decir que no entendió. Ay, por favor, usted no es discípulo sino de Jesús. No sea discípulo de nadie, sino de Jesús. De Jesús, a Él es el que hay que seguir. Yo sé, ¿no?, que enseña que haga sus discípulos. No, la Biblia no dice haga sus discípulos, sino vayan y hagan discípulos, pero discípulos ¿de quién? De Jesús. Porque Él es, no hay nadie más, aquí no hay más estrellas sino Jesús. Pero Juan el Bautista no creyó porque él se quedó con los discípulos. En lugar de decirles a ellos, oiga, sigan a Jesús, ¿qué hizo? Dejó que lo estuvieran siguiendo a él. Entonces cuando está en la cárcel, cuando está en la situación terrible, cuando está en la situación difícil, manda a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y le dice Jesús, no le responde sí o no. Así es Jesús. Porque si no es por la fe, Él no, si no es por la decisión personal, si no es por mantenerse, Él no va a manipularle. Él podía haberle dicho, vayan díganle a mi primo que pobre, él era primo de Jesús, vayan díganle a mi primo que pobrecito, que mire, que ahí le mando unos bocadillos beleños y unos cigarrillos, como en la cárcel yo no sé por qué llevan cigarrillos, no estoy diciendo que fume, fumar es malísimo, pero bueno, sea tonto usted. Entonces le dice, vaya y mándenle unas cositas y díganles que sí, que yo soy el Mesías. No. Le dijo, vaya y díganle a Juan que acuérdese qué está escrito. ¿Qué es lo que está escrito en la palabra? ¿Qué es lo que está escrito en el Antiguo Testamento? Vayan y cuéntenle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Él está citando a Isaías. Vayan y díganle que si no se acuerda qué decían los profetas. Y si yo no estoy cumpliendo con las señales de las que hablaban los profetas, yo no le voy a responder a Juan sí y no. Si no le cree al Padre, entonces se va a perder. Y después de que se van los discípulos de Juan, dice, ¿saben qué? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. De nada le sirve a usted una vida de profeta, de estudioso, de erudito, si no ve a Jesús. No sirve de nada, se va a perder. Y por eso dijo, Juan es el más grande de los nacidos de mujer, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Sabe quién es el más pequeño en el reino de los cielos? El ladrón que estaba al lado de Jesús. Porque ese ladrón no alcanzó a hacer nada por su vida de fe. Él estaba muriendo como un ladrón, estaba muriendo como un sinvergüenza, como un criminal de la peor calaña. Pero él pudo ver al que estaba al lado a quién, al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted entiende cómo es Dios? A uno le podría parecer duro, pero es justo. Porque Juan no entró, pero ese ladrón entró. Ay, Jesús, ¿por qué no tuviste misericordia de Juan, que era tu primo y era el más grande de los nacidos de mujer y vivió la vida santa hasta el final, murió como un mártir por denunciar socialmente al rey? ¿Por qué no lo dejaste entrar como hijo? Porque perdió la fe. En cambio ese ladrón miserable, bandido, si quieres saber todos los defectos de ese ladrón, va a preguntarle a la esposa, se los va a contar. A ese ladrón le dijo, ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tuvo el ladrón? Es la fe la que salva. Es la fe en Jesús la que salva. Entienda la diferencia. Ayer tuvimos la clase tan preciosa, ¿no?, con la gente del seminario de la fe y el evangelio, porque entender eso es tan importante, es tan clave. Si usted no entiende eso, mire, no va a poder vivir la vida de fe. Es tan importante, estando tan claro en la Biblia, ¿no? Mire Moisés, el siervo fiel al Señor. No hubo hombre más manso que Moisés, dice la Escritura. El hombre que fue el líder que sacó al pueblo de Israel y el instrumento poderoso de Dios, dice la Escritura que vio a Dios cara a cara. Nosotros sabemos que no lo vio cara a cara, pero dice la Escritura, con eso quiere decir es que, mejor dicho, Moisés tuvo una comunión íntima con Dios. Pero Moisés
no entró a la tierra prometida. Y uno piensa, ¿por qué? Es que murió viéndola desde, igual que Juan el Bautista, con las narices la olió, pero no entró. ¿Por qué? Porque no tuvo fe. Entonces, es la fe tan importante. Mire, este libro de Juan, este evangelio de Juan, lo que quiere llevarnos a nosotros es eso, a creer. La palabra creer está cientos de veces ahí en Juan. Y crean y creían y no creían y creían. Y siempre va a hablar de dos tipos de personas. ¿Quiénes? Los que creían y los que no creían. Siempre va a estar hablando de ese tipo de personas. Y cuando hace la introducción de Juan, es una introducción tan preciosa, tan exquisita, porque comienza hablando, mire, toda la Biblia está resumida en Juan capítulo 1 al 18. Ahí está resumida toda la Biblia. Comienza hablando, no desde Génesis, comienza hablando desde antes de Génesis. Porque comienza hablando desde el que es desde antes del principio. De Jesucristo, que era con Dios, que era Dios, que estaba con Dios. Fíjese que nomás en el primer versículo ya está descubriendo todo el velo de lo que llaman el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Es Jesucristo Dios? Ay, su merced, lea Juan capítulo 1, versículo 1 y ya con eso tiene que entender. Pero como no quiere ver, pues no, eso sí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, si no quiere entender, pues no va a entender. Pero ahí dice claro, no, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿No entiende eso? Y después empieza a hablar, este era en el principio con Dios, y después empieza a hablar de Génesis. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Acaba de resumirle el primer capítulo de Génesis. Y después, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Acaba de resumirle el capítulo número 2 de Génesis. Porque se acuerda que tomó a un hombre que era animal y le sopló ¿qué? Aliento de vida. Y está hablando de esa vida del espíritu, no de la vida de la carne, la que le dio a los animales en Génesis capítulo 1, sino de la vida del espíritu. Y después dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Génesis capítulo 3. ¿Usted cree que es una coincidencia? ¿Usted cree que Juan no conocía la escritura? Porque en Génesis capítulo 3 está hablando de un gran problema del hombre que no entiende. Y es de dónde viene el mal. Y si Dios es bueno, ¿por qué el mal? Y el hombre no entiende. En su antropología el hombre trata de averiguar de dónde viene el mal y no sabe que el mal está dado o movido por un ser. ¿Quién? Satanás. Y que él vino a hurtar, a matar y a destruir. No podemos hablar todo lo que tenemos que hablar del mal, ¿no? Vaya al seminario. Pero ya está mostrando, es que el hombre tiene ese ¿por qué? ¿Por qué? Una pregunta con usted, no tiene que hacer un gran antropólogo, con usted mismo. ¿Por qué si usted quiere hacer lo bueno, termina haciendo lo malo? No, Juan el Bautista no. ¿Se da cuenta que no hay bueno ni aun uno? Pero que esa maldad no es una cuestión propia del hombre, sino que hay un agente del mal sobre el hombre, que es las tinieblas. El príncipe de la potestad del aire, el príncipe que gobierna las tinieblas, el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. ¿Entiende de qué tinieblas se está hablando? Pero en el versículo 3 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas ¿qué? No prevalecieron contra ella. Y es que mire cómo son las tinieblas, ¿no? ¿Usted alguna vez estaba andando por el campo una noche que no sea luna llena? Ay, mire, uno pone la mano así y no la ve. Eso es oscuro, pero oscuro, oscuro. Y uno ahí andando por el campo y uno le toca bajar el pie hacia por el camino todavía, ¿no? Porque no ve nada. Pero de pronto por allá, a lo lejos, veo una lucecita roja. Hay un bobo fumando. A los del ejército les prohibían fumar, no por el cáncer, sino porque cuando estaba un francotirador, ahí hay un bobo, ¡puf!, lo mataba.
Entonces, pero fíjese que esa lucecita es una lucecita tan pequeñita, ¿no? No es ni siquiera una verdadera llama, es el rescoldo de una llama mínima. Eso es un cigarrillo, ¿no? Y entonces con ese rescoldo, pero usted lo puede ver cientos de kilómetros. Una vela que está prendida en un caserío por allá campesino y uno ve a lo lejos esa luz. ¿Cómo es posible que las tinieblas no se la coman? Jamás, jamás las tinieblas pueden encontrar la luz. Jamás. Se fue la luz, saca el celular con esa pantallita tonta y inmediatamente las tinieblas, ¿qué hacen? No nos vamos a comer la luz, que no puede las tinieblas contra la luz. La luz pero está hablando de lo que pasa es que como Dios hizo todo para que todo dé testimonio de Él, para que nosotros podamos entender en este plano las cosas espirituales. Entonces dice, ¿no? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Comienza a hablar de todo el resto de la Biblia. Con eso resume todo el resto de la Biblia. ¿Qué? Todos los libros de Moisés y todos los profetas. Ella está declarando que son enviados ¿por quién? Por Dios. Hubo un hombre. ¿Cuál es el instrumento de Dios? ¿Quién? El hombre. ¿Los cuarzos? ¿Quién? El hombre. Hubo un hombre. Dios va a hacer su obra a través de ¿quién? Del hombre. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Esa es la razón de los hombres. ¿Ser qué? Testimonio de la luz. Esa es la razón. Eso fue lo que hicieron todos los profetas. Y eso fue lo que hizo Moisés. Va a venir. ¿Quién? El Mesías. ¿Cómo se llama? No sé, pero va a venir. Pero ¿cómo es Él? Va a sanar a los cojos, va a darle vista a los ciegos, va a sanar a los quebrantados de corazón, va a pregonar libertad a los oprimidos, va a predicar el año bueno y agradable del Señor, va a nacer en Belén, va a crecer en Nazaret, va a morir a la edad adulta, van a pagar 30 monedas por Él, van a horadar sus manos y sus pies, no van a quebrar ninguno de sus huesos, va a ser enterrado en la tumba de un rico, van a pagar 30 monedas de plata, van a comprar un campo. ¿Quiere más? Pues hay 23.500 profecías de hombres que dieron ese testimonio. Va a venir. ¿Entiende por qué cuando los sacerdotes, eran fariseos y sacerdotes, no era cualquier persona, era gente estudiosa de la Biblia como quién sabe qué? Cuando ellos no reconocieron al Mesías, Jesús les dijo: ustedes tan lindos, ¿no? Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Usted se imagina colar un mosquito y tragarse el camello? ¿Sí? Eso es como ir a comer chorizo en San Victorino y pedir una servilleta para limpiarse. Su merced, porque de pronto, me infecto. Su merced, pero si está comiendo esos chicharrones de San Victorino, pues sí. No sabe cómo lo cortan, no saben qué tipo de aseo tienen, no sabe que eso es de gato, uno muerde o maulla. Pero después, por favor, una servilleta. Hipócrita. Imagínense, cuelan el mosquito. Ellos averiguan cómo es la palabra, con qué desinencia, en qué tiempo verbal fue usado. Pero no pueden ver a Jesús. Es increíble. Estuvimos 2 semanas escuchando a los teólogos. Solamente uno habló de Jesús. Solamente habló uno de Jesús. Pero de resto hablaban de todo, ¿no? Hablaban de filósofos, y hablaban de políticos, y hablaban de sociólogos, y hablaban de psicólogos, se parecen a los esclavos traídos de África, ¿no? Usted sabe, ellos fueron traídos, por ejemplo, en Cuba. Entonces ellos querían seguir adorando sus dioses, pero no podían. Entonces, ¿qué hicieron? Les cambiaron el nombre. Entonces le pusieron, ¿no? A ver, San Lázaro, bueno, ese es Changó. Santa Bárbara, ese es Yemayá. No, este es San Basilio, bueno, ese es Babalú.
Entonces decían que adoraban a los santos, pero realmente estaban adorando era a los demonios, ¿no? Bueno, igual si adoraban santos, adoraban demonios. Así dice Pablo. Ellos adoran a Habermas, ellos adoran a Kierkegaard, ellos adoran a Kant, pero no quieren arrodillarse ante Dios. No les interesa, no les sirve para su justicia. Ellos quieren hablar de la justicia propia y no de la justicia que viene de Dios. Porque es que el evangelio suena tan insignificante. El evangelio suena tan pobre intelectualmente. Si ellos supieran quién es el que está diciendo dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si ellos entendieran quién es la salvación, les pasa como Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es veraz. Dios es veraz. Mire conmigo por favor el Salmo 51. Veraz es que no miente, no cambia. Por eso nosotros podemos dar testimonio de Él. ¿Sí? Usted no ha visto cuando hay el peor error, ¿no? Nosotros deberíamos de hacer algo para evitar eso, como en un tiempo en Colombia. En un tiempo en Colombia ya no volvieron a pedir fiadores, ahora otra vez lo volvieron a pedir. Pero hubo un tiempo en que no, ¿por qué? Porque nadie quería servir de fiador. Y como nadie quería servir de fiador, pues les tocó a los bancos y a las instituciones decir, bueno, sin fiador. ¿Se acuerdan? Pero otra vez volvimos como bobos a servir de fiador, cuando la Biblia dice que no sirva de fiador, que no sirva de fiador. Porque uno no sabe si la persona va a poder pagar. Bueno, usted puede servir de fiador cuando usted esté dispuesto a pagar la deuda. ¿Sí? Por ejemplo, una vez me llamó mi hermana. Y entonces me dijo, ay, Dieguito, esa es la oveja que estaba sacando del pozo el domingo. Ay, Dieguito, no me aguanto. Dieguito, si me puede servir de fiadora para una línea de teléfonos. Entonces le dije, no. Ay, pero ¿cómo no? Pero mira, es que las niñas se encuentran en apartamentos solitas y yo necesito. Le dije, no. Digo, ¿por qué eres tan duro? Le dije, no soy duro. Si tú me pidieras 500,000 pesos prestados, inclusive te los regalo, no te los presto. Pero con una línea telefónica yo no sé a dónde vas a llamar, cuánto tiempo vas a llamar, cómo vas a usar de eso y cuánto tiempo va a pasar y en qué me vas a embarcar. Y resulta que yo necesito estar libre porque mi vida es de Dios. No puedo comprometerla con nadie. Como si fuera profeta. Bueno. ¿Entiende por qué no sé? Pero una vez un amigo me dijo, ¿me hace un favor? ¿Me sirve para ser fiador de una deuda de 3 millones? Y yo le serví de fiador. ¿Por qué? Porque yo sabía que si él no podía pagarla, yo podía pagarla. Yo le dije, bueno, yo te sirvo de fiador, no tengo ningún problema, hazme un favor. Si no la puedes pagar, me avisas para pagarla. No me vas a dejar que los intereses me coman, ¿no? Pero yo tenía la conciencia, yo la podía pagar. Si no, le digo, ¿sabes? Si él me dice para una línea de teléfonos, le digo, no. ¿Por qué? Porque no la podría pagar. Ay, si alguien le salió a usted de fiador, por favor, sea honesto y dígale, oiga, me colgué, ¿qué hacemos? Arreglé. Bueno, no vamos a hablar de esas bobadas. La Biblia dice que no sirva de fiador, ya. Dice el Salmo 51, en el versículo, leamos del 1 al 4. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este salmo es tan bonito. Porque David se desnuda delante de Dios y le declara su condición, que él es un ¿qué? Un miserable pecador. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y después dice, para que seas reconocido ¿qué? Justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Porque en la palabra de Dios
aunque sea el Antiguo Testamento, va a mostrar que el hombre no se puede justificar a sí mismo, sino que necesita que el sacrificio venga de parte de un inocente. Esa es la justicia de Dios. Eso es lo que el hombre no entiende. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido ¿por qué? Por puro, por recto en tu juicio. Ay, pero usted dijo que hoy vamos a aprender que Dios es veraz. Bueno, ahí tiene una notica de pie de página en ese versículo 4. ¿Qué nota es? Vamos a Romanos 3:4. ¿Cómo dice Romanos 3:4? ¿Qué dice? Alguien que lea con voz alta, por favor. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué dijo Pablo? ¿De qué está hablando este versículo? ¿De que Dios es qué? Ay, no, ese versículo no dice eso. Ay, su merced no es judío, no fue criado bajo los pies de Gamaliel, usted no fue circuncidado al 8º día, usted no está en la época de Jesús, usted no tiene la cultura judía ni la mente judía. ¿Cómo se atreve a desmentir a Pablo que está diciendo que ahí dice que Dios es veraz? Que lo que quiere decir en esa frase David es que Dios es ¿qué? Veraz. ¿Y todo hombre? ¿Entiende que esa es la forma de hacer teología? Con la Biblia, desde la Biblia, con el pensamiento de la Biblia, no con Habermas, ni con Kant, ni con Hegel, ni con Bullman, ni con ningún otro erudito del siglo. No, no se puede porque ellos no saben, ellos ni siquiera, ellos tragan el camello. Entonces usted va a ver, ay, venga, me cuela este mosquito. No, los pobres no saben, no tienen ni idea. No, toca es desde la Biblia. Ahí está diciendo que sea entonces Dios hallado veraz y todo hombre mentiroso. Es que Dios es veraz. O sea, Dios no miente, Dios no cambia, Dios no muda, Dios no ha establecido un plan B. El teólogo que habló para hablar de Jesús dijo que Dios tenía un plan B con la muerte de la cruz. Bueno, pero Dios no cambia. Esa sangre estaba destinada, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Sino que hay que entender, lo que pasa es que pero Dios no cambia, Dios no miente. Usted no puede estar pensando, ¿será que Dios me va a dejar colgado de la brocha? ¿Será que sí va a pagar la cuenta? ¿Qué tal que me toque a mí pagar los intereses? Usted entiende que cuando la Biblia habla de no salir fiador, realmente está hablando de eso, para que usted entienda que del único que hay que salir fiador es ¿de quién? De Dios. Porque esa palabra testigo tiene que ver con esa palabra fiador. Que por el único que vale la pena comprometerse, entregar todo, estar dispuesto a ir a la cárcel, ¿es por quién? Por Jesús. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Cuando estaba en la cárcel dijo, ay, ¿no eras tú el que iba a pagar la deuda? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿No eras tú el que iba a pagar la deuda de Israel? Y entonces Jesús dice, ay, usted no entendió la Escritura de qué estaba hablando esa deuda. Es que el hombre no puede entender a Dios porque Dios es absoluto. El hombre solamente puede tener aunque sea profeta, guardado desde el vientre de la madre, solamente pellizcar un poquito de lo que es Dios. Pero ya vino aquel que nos declaró toda la verdad. A la gente se asusta, ay, entonces ustedes son los únicos que tienen la verdad. No, nosotros no tenemos la verdad, su merced. Solamente hay uno que tiene la verdad. ¿Quién? Jesús. Entonces yo lo único que puedo decirles de aquí es, oiga, vaya a Jesús. Vaya a Jesús. Si lo dijo Jesús, así es Jesús. Ay, pero es que usted dijo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Mire, pastor, usted dijo no, que yo no, la Escritura. Pastor, pero es que usted dijo que no, que yo no, que la Escritura. Vaya y pelee con Jesús, no pelee conmigo. Yo solamente soy un burro que lo carga a Él. Él es la verdad. Nosotros no somos la verdad. Por eso es que desde este lugar no se puede predicar de sí mismo. ¿Entiende por qué? Sí, uno utiliza las imágenes de su vida para poder ilustrar. Eso es la sabiduría de la palabra, pero no se puede hablar de sí mismo. Sino que lo que mata al hombre es hablar de sí mismo por un problema, por nuestro ego. Ese ego nos mata, ¿no? Que bájele al ego, que no.
Que no vamos a hablar de yo, vamos a hablar es de Él. Mire conmigo Isaías capítulo 43. Porque esta Biblia, ¿a quién está hablando? ¿De nosotros? No, de Él. Cuando hablamos de nosotros hablamos puras burradas. Por eso le he dicho, ¿no? Si quiere que hable de mí, vaya, pida cita con Alexandra. Ella le dice todos mis defectos. No se va a guardar ni uno. Vaya, dígale. Alexandra me dice, sí, saque la lista, saque una libreta. No tiene problema. Me dan ganas de publicar una carta que se llame Mis Vergüenzas. ¿De verdad? Entonces publico todo desde pequeñito para que usted sepa, ¿sí? ¿Cómo es de grande la gracia de Dios sobre mí? Como dijo Pablo, como un abortivo, como al último, como una basura, se apareció a mí para que mostrara ¿qué? Cuán grande es su gracia, cuán grande es Él, que no hay lugar para la gloria del hombre sino solamente para su gracia. Entienda cómo está, ay, su merced. ¿Se imaginan que yo hablara desde aquí? Ustedes que son unos pecadores, ay, su merced, se le volvió la tapa. En ese día levántese y pégueme con una silla. Yo no soy del SMAT, yo me dejo pegar. No tengo problema. Ese día levántese y máteme a piedra. El día que yo diga que yo no, ese día máteme. Por eso en la iglesia hablamos todos de todos nosotros, decimos, somos un cuerpo. Es más, si usted peca, yo estoy pecando con usted. ¿No es que usted es parte del cuerpo? ¿Usted es miembro del cuerpo? ¿Entiende eso? No es lugar para la gloria del hombre, solamente lugar para la gloria de Dios. A eso se está refiriendo. ¿Usted ha visto la gloria del gusano? Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, glorificado sea Él. Yo soy lo más lindo, yo soy lo más bello. Ay, no, eso no es para la gloria del Señor. Pero dice esa muletilla para bajarse por la oreja, ¿no? No, nosotros tenemos que solamente hablar de Él, solamente glorificarlo a Él, solamente vivir por Él. Mire cómo es Isaías 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Quién es la estrella? No es Jesús, Dios. ¿Usted sabe que Jesús no fue la estrella? Que Él vino fue para glorificar ¿a quién? Él lo dijo, yo no busco mi gloria. Ni siquiera Jesús, de quien habla toda la Escritura, buscó su gloria. Buscó la gloria fue ¿de quién? Del Padre. Lo que pasa es que el que glorifica al Hijo, glorifica al Padre, porque el Hijo sí hizo la perfecta voluntad del Padre. No habló por su propia cuenta y no vivió por su propia cuenta. Entonces cuando el Hijo hablaba, ay, ¿cómo hablas de bonito? No, es que no es mi palabra, es la palabra del Padre. Entonces ahí no hay problema, ahí no hay pierde. Aquí le está hablando Dios a Jesús, en este versículo de Isaías. Siga leyendo conmigo. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo le encanta a la gente, y el Señor me dio una promesa. No, pero dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por rescate, a Etiopía se das por ti. ¿Se da cuenta quién sigue siendo la estrella? Dios. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía. Los he creado. Solamente puede hablar así quien es ¿qué? Veraz. Si Él no fuera veraz, Él no podría hablar así. Bueno, sí puede hablar así, pero porque es mentiroso. Pero en Dios no hay sombra, en Dios no hay mudanza. En Dios Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Él no.
Por eso él puede hablar de esa manera. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, 2 puntos, verdad es. Nosotros somos esos ciegos. Nosotros somos ese pueblo, pero fuimos sacados para dar testimonio ¿de quién? ¿De nosotros? No, de Él, de Él. Nosotros somos. ¿Ustedes hablan la verdad? Claro, ¿por qué? Porque damos testimonio de Él, no de nosotros. Entonces, ¿ustedes tienen la verdad? Pues sí, porque no damos testimonio de nosotros, damos ese testimonio ¿de quién? De Él. ¿Usted quién se cree? El burro que lo carga. Solamente somos un burro, solamente somos una vasija de barro, solamente somos un instrumento para que su gloria se perfeccione inclusive en nuestra debilidad. Oiga, ese tipo, ¿quién es? Nada, nadie, pero Él es. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es la estrella? Él, solamente Él. Y Él nos mandó a hacer ¿qué? Sus testigos. De eso está hablando toda la Escritura. ¿Cuál es la razón de nuestro ser? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí reunidos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Se imagina usted tan ridículo hacer teología sin hablar de Jesús? Eso no tiene sentido, eso no tiene ningún sentido. Es que los que están aquí al frente, ¿qué ven? ¿Un punto o una raya? Un punto. Ah, una raya. Claro. ¿Los de aquí qué ven? ¿Los de allá qué ven? No, ustedes están equivocados. ¿Ustedes qué? ¿Raya? Entonces, no, ustedes están equivocados. Nosotros somos la iglesia de la raya. Nosotros somos la iglesia del punto. ¿Entiende el error de las doctrinas? ¿Entiende el error de las denominaciones? Nosotros creemos en la raya. Somos la iglesia de la raya, vamos a cantarle a la raya. Nosotros somos la iglesia del punto, vamos a cantarle al punto, vamos unidos por el punto. ¿Entiende por qué ningún hombre es veraz? Porque todo hombre ve desde su visión limitada, de abajo. Solamente vino uno a declararnos, oiga, ni raya ni punto, es esfero. Y tiene mina y tiene chuerquito y resulta que eso funciona para esto. Y mire, eso no, mire, entonces, y tiene tinta y la tinta es muy... Solamente vino uno que podía darnos testimonio de la verdad. Porque en nuestro espacio, en nuestra limitación, en nuestra dimensión, nosotros no podíamos conocerlo. ¿Entiende por qué no hay gloria para nadie sino solamente para Él? Porque solamente Dios es veraz y todo hombre ¿qué? No se preocupe, usted puede decirme mentiroso, yo sé que lo soy, porque no conozco toda la verdad. Pero si su merced la conoce, usted es anticristo. Porque el único que nos puede dar a conocer la verdad es Jesús. ¿Sí? Es que imagínense, que hice mi papelito de los aquí está. Imagínense, en este papel que cabe, en este papel cabe mi persona, en este papel cabe un cantante, en este papel cabe, no cabe, ¿no? Sí cabe, mire las letras. ¿Qué cabe del cantante en este papel? Aquí está toda la letra. Y no solamente cabe la letra, sino que esa letra tiene un sentido profundo. Esa letra está dando testimonio de algo que es más que lo que está escrito. Sí, yo sé que lo que está escrito es la palabra. Tu amor me alcanzó, Señor. Pero ¿qué quiere decir eso? Que usted era un miserable pecador y su vida fue transformada por el poder de Dios, por la palabra.
Eso lo está diciendo en una frase. Pero eso es un papel y eso es tinta, esto es esta dimensión. Pero esta dimensión está dando a conocer otra dimensión que no cabe aquí. Está dando a conocer algo más profundo. Ese es el poder de la palabra de Dios, que en esta dimensión nos dio a conocer la dimensión espiritual. Eso solamente lo puede hacer la palabra. Es que imagínense, ¿no? Aquí pintamos lástima que no se puede ver por el video, ¿no? Pero pinté, ¿no? Pinté una bola y un triángulo y un cuadrado. Pero ustedes que están desde allá lo pueden ver. Pero los que viven en esta hoja, ¿qué ven? Una raya y otra raya y otra raya. ¿Ustedes se dan cuenta cómo son los demonios que pueden ver quién tiene el espíritu y quién no? Porque ellos no están viendo ya en esta dimensión, ellos están viendo en otra dimensión, en una dimensión espiritual como ustedes. No les estoy diciendo demonios. Pero ustedes pueden ver desde arriba. Entonces pueden ver triángulo y pueden ver cuadrado y pueden ver círculo. Pero los que viven en este plano, en la hoja, solamente ven raya y raya y raya. Entonces vino uno de arriba. ¿Quién? Jesús. ¿Qué vimos nosotros? Lo que se podía manifestar en este plano. Solamente un punto. Solamente uno como nosotros. Pero lo que no sabíamos es que Él venía de arriba, entonces a ese punto estaba conectado todo Dios, por medio del Espíritu. Entonces nosotros tuvimos, ahí dice en el versículo anterior de Juan, estamos estudiando Juan capítulo 1, versículo 14, sí, yo sé que es 15, pero 14. Dice ahí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál verbo? ¿Cuál verbo? El que habló en el versículo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y cuando dice y el verbo se hizo carne, entonces es que Él se manifestó en este mundo. Va a ser un poquito más grande, no, en todo caso no lo va a ver. Entonces lo que ellos están viendo es la manifestación. ¿De quién? De Dios, no es a Dios. Porque a Dios no lo pueden ver. No es la gloria, lo vimos el domingo antepasado. Es el resplandor de su gloria. No es a Dios, no es la sustancia, es la imagen misma de su sustancia, lo que este plano puede contener de Dios. Y lo que Él manifestó es la absoluta, el ser absoluto de Dios. O sea, la absolutilidad, no sé la palabra. La forma absoluta manifestada en este plano. Por eso Él dijo, muéstranos al Padre. Jesús debe haber sido un poco más claro, le habría dicho, bobo. ¿No entiende que usted no puede ver a Dios porque Dios es espíritu? ¿No entiende que es otra dimensión? ¿No entiende que Dios es absoluto? ¿No entiende eso? Sino que le dijo, ¿qué? Ay, Felipe, ¿no entiendes que quien me ha visto a mí, ha visto a qué? Todo lo de Dios que no podemos ver por nuestra condición mínima, por nuestra condición limitada, pero que sí podemos conocer por medio de qué. Podemos entender todo el sentido por medio de la palabra que sí cabe en esta dimensión. La palabra de Dios sí cabe en esta dimensión y esa palabra contiene todo el sentido del ser de Dios. Por eso cuando esa palabra la recibimos en esta dimensión y entra por estos oídos de carne y llega hasta nuestro espíritu, esa palabra trae el contenido de su mensaje, que es ¿qué? La vida del Espíritu. Y cuando usted recibe la vida del Espíritu, entonces ahora es como si sobre este plano hubiera un esfero con 1000 tintas, con 350 tintas, aquí que hay personas.
Entonces en cada uno está llegando la punta de ese esfero de Dios, con la tinta de Dios, que es el Espíritu, y ahora está escribiendo ese testimonio que cada uno está dando por el Espíritu de Dios. Es que en usted que recibió la palabra, ahora viene a morar ¿quién? El Espíritu de Dios. Yo y el Padre vendremos a Él y haremos morada en Él. Así. Los demonios a usted lo ven así, con un puntico ahí. ¿Y ese puntico es qué? El Espíritu de Dios, que está conectado en un plano que no alcanzan a ver ni siquiera los demonios, que es Dios. O sea, así tendríamos que ver. ¿Sí? ¿O lo enredé más con la explicación? Bueno. Juan está dando testimonio ¿de quién? De Él. Juan es el que da testimonio de Él. Porque el hombre no entendería otro testimonio. Si viniera un pajarito y le hablara, entonces creería. No es así. A Dios le plació que la gente fuera salva por la predicación del Evangelio. Dice la Biblia, por la locura de la predicación. Y los que reciben ese testimonio, lo habíamos visto en el versículo anterior, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron. ¿Pero de qué está hablando de recibieron? ¿Está hablando de Simón, que lo invitó a su casa a comer? Ay, tan lindo ese profeta, venga y lo invitamos a comer, de pronto me trae bendición para mi casa. Una vez una persona dijo que había invitado a un pastor y le han florecido las matas y las palomas se han puesto pajaritos. Ay, eso sí las matas florecen hasta en el campo donde nadie las ve. Eso no es porque llega un... Entonces Simón invitó hacia Jesús, venga a mi casa a comer, profeta. Lo recibió, pero una prostituta vino y quebró su frasco de alabastro y lavó sus pies. ¿Cuál de los dos lo recibió? ¿Entiende la diferencia? No es recibirlo acá, sino en el Espíritu. No es intelectualmente creer en Él, es que su vida tiene que llegar a ser absolutamente comprometida para Él. Porque es entonces cuando usted ¿a qué? Creído. De resto no, de resto está en ese camino. Es que en el Salmo hablábamos de 3 lugares. Mire, hay una tierra de Palestina, hay una tierra santa. Bueno, a los judíos no les gusta decir tierra de Palestina, pero así se llama tierra de Palestina. ¿Qué hacemos? Hay una tierra santa, pero no habla de la tierra santa. En la tierra santa hay una ciudad, Jerusalén, que significa la ciudad de la bendición, o de la paz y de la salud, ¿sí? Cuando dice que yo bendigo a tu pueblo para que tu casa sea... Es que ese salmo es precioso, está hablando de la iglesia, ¿no? Nadie puede maldecir a la iglesia y estar bien, según ese salmo, ¿no? No según yo. Y entonces, no solamente estaba Jerusalén, no bastaba estar en Jerusalén, sino que está hablando ahora ¿de qué? De tu casa. Es que hay unos que son la casa de Él, porque Él mora en ellos. Hay unos que son Jerusalén, porque es su pueblo, y hay otros que están afuera, que son las naciones. Depende de usted qué quiere ser. Si usted realmente quiere ser ¿qué? Su testigo. ¿Se acuerda que le dijo Hechos capítulo 1, versículo 8? Estamos hablando de ser testigo, así se llama el sermón. Sea testigo de Él, o dé testimonio de Él. Hechos capítulo 1. Mire, así es como hay que hacer exégesis y hermenéutica bíblica. Si los teólogos entendieran eso, ¿no? Tuvimos una persona que hablaba de la memoria interpretativa. Pues sí, pero si no vio a Jesús, no le sirve de nada. ¿Usted sabe qué es la memoria interpretativa? ¿Cómo es que se leen las escrituras? Por ejemplo, ocurre una situación, ¿sí? Alguien le roba, se robó la plata, entonces uno, ay, con razón. Entonces uno empieza a hacer memoria.
con razón esa persona me saludó tan amablemente. Sí, a uno cuando llega a la casa y le robaron el celular, entonces, empieza a hacer memoria interpretativa. Con razón ese tipo se me pegó tanto, yo creí que venía con buenas intenciones. No, le estaba robando el celular. Con razón el de al frente empezó a hablarme y a embobarme. Ya desde el hecho, desde el suceso, es que comienza a entender lo que no. Mire, si no le hubieran robado el celular, esa historia no hubiera tenido sentido para él. Hubiera pasado, el hecho hubiera pasado. ¿Cuántas cosas le suceden en el día y no se quedan en la memoria? Pero esto, por el hecho que sucedió, es que usted empieza a hacer memoria. Entonces, claro, me robaron el celular, por eso se me arrimó tanto, por eso el otro me empezó a hablar rapidito y yo me dejé embobar. Con razón, yo sí sentí como un vacío en el pantalón. ¿Por qué no me mandé la mano para comprobar? Sí, así es la escritura. El hecho es ¿quién? Jesús es el hecho. Y todo el resto es memoria interpretativa. Con razón habló de la serpiente y de la simiente de la mujer que le va a ponerle el pie. Con razón habló del arca de la salvación donde solamente fueron 8 fueron salvos. Con razón habló de sacrifícame a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Con razón el arca de tu testimonio. Eso es muy bonito en ese salmo. El arca de tu testimonio. Con razón el arca, con razón el cordero. Este es el Cordero de Dios. ¿Qué está haciendo ahí Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Memoria interpretativa. ¿Qué está haciendo Juan diciendo en el principio y la luz y las tinieblas? Memoria interpretativa. O sea, leyendo los hechos pasados con el hecho concreto del Mesías. ¿Saben qué dicen los teólogos? Que la Biblia no habla del Mesías. Cuelan el mosquito, pero se tragan el caldo. No ver al Mesías es estar muy ciego. Es estar muy ciego. Porque todo el mundo lo estaba esperando. Todo el mundo lo estaba esperando. Todo el mundo lo estaba esperando. Hemos hallado al Mesías. Cuando fueron a preguntarle a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? Y los discípulos de Juan el Bautista, que afortunadamente no quedaron en Juan, sino que se fueron y le dijeron, hemos hallado al Mesías. Y la mujer samaritana, que era de las 10 tribus, cuando venga el Mesías. Y Jesús dijo, toda la escritura estaba hablando de mí. Era necesario que el Mesías padeciera y al tercer día resucitara. Pero ellos no pueden ver. Pero a nosotros nos está pasando exactamente igual. Porque no estamos dando testimonio de nuestra esperanza. ¿De qué tenemos que hablar? Su merced tiene problemas económicos, venga, lloramos para que se le quiten. Está enfermo, venga, lloramos para que se le quite el dolor de cabeza. No, a mí me cambió la vida porque mi matrimonio era lindo. No, yo empecé a seguir al Señor y me llegó la bendición, ya compramos apartamento. A mí realmente me transformó, ahora soy feliz, ya no me pongo a llorar. ¿Eso es testimonio? No, eso no es testimonio. Sí es verdad, es que Él viene y cambia todo, lo transforma. Pero el testimonio es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de eso es que nosotros tenemos que dar ¿qué? Testimonio. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo en griego se escribe mártir, o sea, el que entrega su vida por Él. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque tú nos transformaste desde nuestro interior. Nosotros vimos tu manifestación, creímos en la manifestación, Señor, creímos en la verdad que nos reveló tu Hijo Jesucristo. Y esas palabras las recibimos en el Espíritu y por eso ahora tenemos la vida, Señor. Por eso ahora venimos y nos congregamos en tu nombre para rendirte el culto como iglesia, Señor. Padre Celestial, abre aún más nuestros ojos. Permítenos comprobar todo lo que tú eres, Padre Celestial.
Que en nosotros sea como una fuente que salte para vida eterna. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces obra con poder, mi Padre, obra con poder, Jesús, obra con poder, Señor. Manifiéstate poderoso, Señor. Derrama de tu gloria en nosotros, Señor, y que nosotros seamos tus testigos. Úsanos, Señor, para llevar el mensaje que nadie más puede llevar, que es el mensaje de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.